Todos sean bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Vamos a estudiar hoy de lleno, nos vamos rápido de corrido porque tengo prisa. No es cierto. Vamos a ver esta porción. Te pido que te quedes porque vamos a ver cuál es el proceso de tikkun, de corrección que trae la difamación de una mujer virgen. Y usted va a decir, yo no he difamado a una mujer virgen. Hay un precepto dentro de esta porción que cuando alguien habla mal de una mujer que es virgen, por ejemplo, la llevó, se casó con ella y sale la persona varón diciendo, esta mujer no es virgen, y resulta que es falso, las consecuencias a nivel metafísica que contrae estas declaraciones de difamación. Pero esta mujer, ¿quién es en este aspecto? Número 1 es Malhut, número 2 es la propia Torah, y vamos a entender cómo es posible que si uno en realidad sí puede hablar difamación de esta virgen que es la Torah. Vamos a explicarlo, así que quédate por favor, no te vayas, regresamos en unos instantes con esta porción llamada Kitetse. Regresamos. Bueno, estamos acá en la sala viendo sobre ciertos temas que vamos a tratar por las tardes, Baruch Hashem. Hoy, esta porción sin duda, habla de cosas muy raras. Voy a leerles el primer párrafo o versículo con que da inicio esta porción. Por cierto, donde nos estés viendo, ya sea en YouTube, Facebook, manita arriba, corazón prendido, encendido rojo, ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, grupo de WhatsApp, te lo vamos a estar agradeciendo mucho. Suscribirte en YouTube no te cuesta absolutamente nada, pero a nosotros nos haces un gran favor, un gran beneficio, porque entonces se recomienda más el video. Y ayúdanos a compartir, estés donde estés. Bueno, Kitetse, vamos a ver cómo inicia esta porción. Y habla mucho de la mujer, de las mujeres. Vamos a entender cómo es el aspecto de esta dimensión. ¿Qué me pasó aquí? Ok, presta atención y estamos hoy, porción Kitetse, 5785, rumbo a Rosh Hashanah. Ok, lectura Deuteronomio 21:10 a capítulo 25, verso 19. Le voy a leer el primer versículo. El versículo 10 dice así, escuche. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno, tu Elohim, los entregare en tu mano y llevares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y te enamorares de ella, de manera que quisieras tomarla por mujer tuya, entonces la introducirás en tu casa y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas y quitará sobre sí el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre por todo un mes, y después de esto podrás ligarte a ella, llegarte a ella y ser marido suyo y ella será tu mujer. Qué extraño, pero qué extraño versículo, ¿no le parece? Muy rarísimo. Aquí podríamos entender que lógico, literalmente cuando un israelita va a la guerra y en esa guerra ganan y él puede traerse a la mujer que le gusta del bando enemigo. La toma como esposa, más bien aquí la está tomando como esclava porque no creo que le esté preguntando si quiere venir, ¿verdad? Dice que la va a dejar que llore todo un mes la pérdida de sus padres que él mismo mató, ¿no? Y que se tiene que rapar la cabeza, es decir, el cabello de la cabeza, y cortar las uñas. Qué raro, ¿no?
Esto ya lo he mencionado año tras año. Todos entendemos aquí que es el apareamiento entre el alma y el cuerpo, ¿no? La luz y la vasija. Hemos visto muchas cosas ya, así que lo voy a saltar. ¿Quieres enterarte de qué es a nivel metafísico esta mujer? Pues ve a estudiar desde los 2 años atrás, 3 años atrás, estas porciones y vas a poder entender. 77 preceptos hay en esta porción, tiene que ver con masal, en gematría. Podemos cambiar el masal refiriéndonos a esta dimensión poderosa, ¿ok? Hay muchas leyes para el adulterio, violación, seducción de una mujer soltera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, esta porción nos recuerda a Amalek, ¿no? Que nunca olvidemos a Amalek. Amalek tiene que ver con la carnalidad que hay que vencer, ¿ok? Hasta aquí todos estamos claros, ¿verdad? Vamos a meternos en materia. Resulta que esta porción se llama Kitetse, que significa cuando salgas, ¿no? Cuando salgas a la guerra. El viaje del alma tiene un propósito: manifestarse, densificarse, materializarse en esta dimensión física a través de un carruaje, ¿no? A través de una merkabá. Y esa merkabá es nuestro cuerpo. Luego el cuerpo tendríamos que pulirlo mucho para que no gane la belleza de lo físico y distraiga a la pureza del alma, porque es lo que pasa, lo que termina pasando, ¿no? El alma se olvida de su propósito, cuál es su tikkun, qué es lo que vino a hacer esta dimensión, y resulta que se enamora no solamente de su merkabá, sino de toda la manifestación material, porque acuérdense que la materia representa la Shejinah. ¿Qué es la Shejinah? La presencia divina. La materia representa todo lo manifestado de lo espiritual, que lógico no se puede ver. Por eso nos llama mucho la atención la materia, ¿no? Nos llama mucho la creación de Dios y cómo el hombre de alguna manera va terminando esa creación, la va perfeccionando, ¿no? Por ejemplo, vemos en los casos de los animalitos, hay muchos animales preciosos y cómo el hombre mete mano y empieza a sacar especies, ¿no? Cruzando esos animales, y lo vemos en las plantas igual, plantas preciosas que ha creado el ser humano tomando la materia prima de lo que da la naturaleza. Y todo lo que entendemos y que nos puede gustar en esta dimensión, pues es todo lo físico, toda la materia. El detalle está que eso nos hace depender mucho de la materia. Es decir, nos hace enclavarnos en la materia, de modo que nos resulta muy difícil después desprendernos. Por eso no entendemos el proceso de la muerte, ¿no? Porque nos enamoramos tanto de la persona, más que de su esencia, de su merkabá, y queremos que esa materia siga, ¿no? En esta dimensión. Entonces, es por eso que esto nos va a ayudar a comprender mucho, mucho de la dimensión de los secretos del universo y los misterios del alma. Y vamos a entender qué nos dice el santo bendito Zohar sobre esta porción. ¿Quiere usted escucharla? ¿Sí? Pues no se pierda para el siguiente año. Bueno, vamos a ver, vamos a entender, y quiero traer, antes de sacar a luz lo que dice el Zohar, mire lo que dice el Zohar. Vamos a traer este texto que está dentro de la porción, 22:19, y escuche muy bien, dice: y le multarán en 100 ciclos de plata los que darán al padre de la joven, por cuanto propagó o expandió mala fama contra una virgen de Israel, y ella será su mujer, no podrá él despedirla en todos sus días. Otra vez: y la multarán en 100 ciclos de plata. Ya encontramos aquí nada más, y encontrarán en 100 ciclos de plata un montón de secretos, ¿no? No voy a estar aludiendo a todos porque si no acabaría yo en todo el día. Dice: los que darán al padre, dice, de la joven, por cuanto difamó mala fama, propaló mala fama contra una virgen de Israel, y ella será su mujer y no podrá él despedirla en todos sus días. Es decir,
Hay una persona que se une a una mujer y después él le quiere dar carta de divorcio, en el sentido literal, y dice, esta mujer no es virgen, ¿no? La estoy difamando. ¿Para qué? Para que yo le pueda otorgar carta de divorcio y no pueda soltar nada de dinero. Y acá dice, si la difamó, le va a dar 100 ciclos de plata al padre de la joven. Y no le podrá dar carta de divorcio. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que va a acontecer, porque quiero que presten mucha atención, porque voy a hablar de cosas muy claves que posiblemente te puedan herir cuando las escuches. Si es así, te pido perdón de antemano, no es mi intención herirte. Mi intención es en realidad que despiertes, y déjame decirte que aunque la herida duele, ¿verdad? Pero la mentira mata. Y es mejor estar heridos, porque lo que no te mata, te fortalece. Pero la mentira sí te va a traer y te está trayendo muerte. Así que escúchame, por favor, que lo que voy a hablar con mucha delicadeza, lo voy a decir de acuerdo a la perspectiva del Zohar. ¿Ok? Yo sé que ustedes ya están en otro nivel y ya entienden todas las cosas de los universos. Lo digo en la otra dimensión, que me están escuchando personas nuevas quizás, que recién se quedaron viendo, y esto no es casualidad, es algo muy, ¿cómo se puede decir? Causal, más bien es causal. Así que quédate y escucha, aprende a escuchar. Si te duele o si no está de acuerdo a tu perspectiva, deja a un lado por un momento tus pensamientos preconcebidos, escucha la información y después define si la adquieres o no y la desechas. No te preocupes, ¿ok? Vamos a entender esto. Todos los preceptos que están hechos para apoyarnos en esta porción, como hay 77, dice, todos los preceptos están hechos para apoyarnos en el proceso de la limpieza de nuestras almas. Cada mitzvah, el propósito es que limpiemos nuestra alma de toda la suciedad. Hay algunos que lo hacen de acuerdo a una dimensión religiosa, ¿ok? No limpia completamente el alma. La idea aquí es que cada precepto contiene una clipá. Así como en Jochma su clipá sería la locura, así como Biná, que es entendimiento, su clipá sería la manipulación, el control. En el texto, cada mitzvot, su clipá sería en realidad que la propia ordenanza, legalidad o ley es para el esclavo, pero el propósito, es decir, la clipá de la mitzvot es la esclavitud. El fruto de esa clipá vendría siendo la libertad. ¿Me siguen acá? A ver, se los explico por qué. Quizás me vas a odiar cuando te diga todo esto. Cuando hay personas que están obedeciendo cabalmente lo que está en la Torá, yo digo que está muy bien. Pero esa persona, ¿qué hace? En automático se siente superior a las demás. A decir, yo no como cerdo y estos filisteos incircuncisos, ¿no? O sea, hay un dejo de superioridad. ¿Me siguen acá? Ajá. Lo toman de manera literal. Sin embargo, la clipá del texto, apúntelo. ¿Qué es la clipá? La negativa, la cosa negativa del texto, de ciertos mandamientos, o el mandamiento su clipá es, ¿cómo se puede decir? La esclavitud. ¿Sí? Porque dentro de la esclavitud el propósito es el cuidado. Por ejemplo, para que me vayan entendiendo, la Torá tiene, ¿cuántos mitzvot totales en toda la Torá? 613. Ahora, mandatos rabínicos sobre los 613 son más de 6,000. Eso se le conocen como cercas. Es decir, a una ovejita que es libre, que la ama, por supuesto, su pastor y todo, el pastor, como las cuida, les pone cerca precisamente para que no se pierdan.
¿Me sigues acá el juego? O sea, no quiero que me malentiendas. En el aspecto divino, Dios puso una ley. Y esa ley es una cerca porque te ama y no quiere que te pierdas. Pero esa ley en sí, en realidad, es esclavizarte a un sistema de leyes, ¿no? Viene los rabinos y aumentan a más de 6,000. Y todo el propósito siempre es cuidarte. Pero finalmente siempre estás en esclavitud. Porque dices, tengo que hacer esto porque si no, o bien la yeshiva donde voy me van a prohibir ir si no hago esto, o el rabino se va a enojar, o bien Dios me va a castigar. Todos acá. Entonces la clipa es eso, la esclavitud, a priori. Ahora, el fruto de esa cáscara cuando la rompemos es la verdadera libertad. Es decir, la persona que ha elevado su conciencia no necesita más cerca porque esa persona se sabe cuidar a sí sola. Es decir, una cosa, el mandato es para el niño que requiere tutores, cuidadores mientras es niño, pero la libertad absoluta es para el adulto que se sabe cuidar por sí solo. Me siguen acá para que no me malentiendan. Ahora, cada precepto, escuchen, es para realizar y apoyarnos en el proceso de nuestra limpieza de cada alma, de cada uno de nosotros. Entonces, este versículo que acabamos de leer describe el castigo a una persona que afirma públicamente que su esposa no era virgen en el momento de casarse y luego se descubre que no estaba diciendo la verdad. Primer siglo lo que pasaba, que todo el mundo estaba divorciándose. Dos escuelas importantes, Shammai y Hillel. La escuela de Shammai, la rígida. La escuela de Hillel, una escuela ligera, ¿no? Hasta cierto punto flexible, pero todos los alumnos, todos los fariseos, los perushim de la escuela de la yeshiva de Hillel, le estaban dando carta de divorcio a sus esposas. Porque no cocinaban bien, porque lo miraban feo al esposo. Por cualquier motivo, estos hombres le daban carta de divorcio a sus esposas. Por su parte, Shammai, ¿qué decía? Shammai, no te puedes divorciar, no puedes darle carta de divorcio a tu esposa a menos que sea por algo, ¿cómo se puede decir? Por una contaminación sexual, ¿no? Por una infidelidad, cualquier cosa de esas negativas. Ahí sí puedes darle carta de divorcio, ¿ok? Solamente para que les pongan en el contexto. Por eso aquí esta ley es muy importante y se la preguntan algún día al maestro Yeshua de Nazaret, maestro Jesús, a Jesús del primer siglo, le dicen, ¿tú qué dices? ¿El hombre se puede divorciar, sí o no? Y él dijo una cosa muy importante que dice en la Torá. El hombre se unirá a su esposa, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero por la dureza de sus corazones, Moshe dijo que se le puede dar carta de divorcio siempre y cuando haya adulterio, ¿no? Entonces sí se puede dar carta de divorcio, pero acá dice, la persona que difama a una virgen de Israel tiene grandes consecuencias y su alma va a tener un castigo. Y miren lo importante, cómo el Zohar de alguna manera nos va a llevar a una profunda explicación, y quiero que todos me entiendan aquí, y va a conectar la transgresión de los pecados, la transgresión de los espías cuando difamaron, ¿se acuerdan? En contra de la tierra de Israel, en contra de la tierra que fluye leche y miel, que Hashem les había prometido, ¿se acuerdan? Entonces viene y dice, ¿saben qué? Esta tierra está llena de gigantes, ¿se acuerdan? Esa es una difamación completamente a la Virgen de Israel. Virgen de Israel, en el sentido metafórico también, como hace un rato les comentaba, es Malhut, es esta dimensión. Entonces se refiere este contexto a una persona que difama a una Virgen de Israel, a los espías que salieron y dieron reportes falsos acerca de la tierra que vieron, y también a Esther, quien fue merecedora del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿ok? La mujer es el aspecto de Malhut, recuerden, la tierra de Israel y también la Shejinah. Por eso la mujer contiene grandes atributos dentro de ella, porque no necesita esforzarse mucho para manejar lo que es la intuición, porque es aspecto de vasija.
La mujer, como ese aspecto de vasija, representa la propia Shejinah divina. Por eso se dice que la mujer tiene activado el sexto sentido. En realidad todos debemos tener el sexto sentido, ¿ok? Entonces, lo que van en contra de la verdad y el honor de la Shejinah causan difamación y serán golpeados su alma. Es decir, fíjense, los que difaman la verdad, que van en contra de la verdad y el honor de la Shejinah, causan difamación y serán golpeados en su alma, según lo que dice el pastor fiel. ¿Quién es el pastor fiel? Aquí en el Zohar, Moshe Rabenu. Entonces, usted va a decir, yo pues no ni difamado a ninguna virgen, ni a mi esposa, ni a la tierra de Israel, yo no he difamado a nadie. Quédate, por favor, porque verás que sí hay difamación en el aspecto de cómo estudiamos la propia Torah. Porque también la Torah representa a la Virgen de Israel. ¿Cuándo difamo a la Torah, que es una Virgen de Israel y que es la niña de los ojos de Hashem? En la forma en que la interpreto. Y vamos a entender eso, ¿ok? Entonces dice que estos que difaman son del aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos son de esa parte, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando la Torah, fíjense, fue entregada, las primeras tablas fueron rotas. Fueron rotas. Eran comparables a la virginidad en que ellas testificaban a la Torah entera. Es decir, fíjense, cuando se nos entrega la Torah en el día 50, apúntelo por favor, siempre, a ver, ¿quién está aquí ascendiendo? 50, ¿qué representa el 50? Binah, entendimiento, ¿ok? Cuando el día 50, el día de Binah, de entendimiento, se entrega la Torah era virgen. Era una mujer virgen. La virginidad de la Torah nos iba entregado abiertamente, pero fueron rotas. Fue rota. Las primeras tablas fueron rotas, y es decir, una violación. ¿Por qué? Porque hubo un cortocircuito. ¿A causa de qué? De todo la idolatría, ¿no? Se quebró, y entonces esa Torah nos las vuelven a regresar hasta Yom Kippur, el día del perdón, pero ahora ya codificadas. Antes estaban abiertas, pero ahora ya no. Entonces fíjense, vamos a ver qué dice el Zohar. Quiero que prestes mucha atención, por favor. Y yo me lavo las manos como Poncio Pilatos, porque dice el Zohar, ¿no? Bueno, yo lo afirmo también, y vamos a estudiar la belleza del Zohar. Por cierto, si estás en YouTube, suscríbete. ¿Qué esperas? Dale manita arriba, nos ayuda mucho, ayúdanos a compartir. Si estás en Facebook, lo mismo, ayúdanos a compartir por aquí, por allá. Si este mensaje te está ayudando, te está siendo de bendición, por favor no lo escondas. No lo escondas, porque no solamente es para ti, también hay un alma que puede necesitar en este momento y puede salvarle su vida. Fíjate lo que dice el versículo 3 del Zohar. Lo voy a leer. Sin embargo, dice, sabios, hay de aquellos que comen la paja y las mazorcas de maíz de la Torá. Nuevamente, fíjense. Hay de aquellos que comen la paja y las mazorcas de la maíz de la Torá, es decir, cuya Torá es mezcla de bien y mal, como la paja, y las mazorcas de maíz, que son una mezcla de alimentos y clipot. Nuevamente, se los voy a ir explicando. De alguna manera, no sé si hay un sarcasmo aquí, porque le está diciendo a estos que solamente comen la paja y las mazorcas del maíz, porque les dice, sabios, hay de ustedes que comen la paja y las mazorcas de maíz de la Torá. Es decir, está haciendo referencia a aquellos que estudian solamente y se basan en el sentido peshat, en el sentido literal. Escuche lo que sigue. Se lo vuelvo a leer. Es decir, cuya Torá es mezcla de bien y mal, como la paja y las mazorcas de maíz, que son una mezcla de alimentos y clipot. Lo que hace un rato les comentaba, porque alguien pudo haber dicho, ¿qué está diciendo este loco? ¿No? ¿Cómo que el mandamiento es
esclavitud. Si por eso el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y Hashem le dio los mandamientos para que fueran libres. Lo que te estoy tratando de decir, aquí te lo está diciendo el Zohar. Cada mandamiento, todo lo que ves en la escritura, en el sentido literal, es comparado a la paja y a las mazorcas de maíz. Dice, y hay de los que lo comen así, dice el Zohar. Fíjense, tales hombres, escuche, tales hombres no saben nada de los misterios de la Torá. Tales hombres no saben nada de los misterios de la Torá, sino tan solo preceptos ligeros e importantes. Los ligeros son la paja de la Torá, es decir, el desecho, y los preceptos importantes de la Torá son el trigo. Vamos a entender la diferencia entre comer paja y mazorcas de la misma manera a comer el trigo. El trigo, acuérdense, por cierto, es un alimento que se le da ya al ser humano. Lo curioso es que cuando el pueblo de Israel sale de la tierra, es entregada a la Torá a los días 50 y empieza el conteo del Homer, el primer grano que se lleva delante de Hashem no es trigo, es cebada. La cebada es para los animales. Por eso, porque estaban contaminados y estaban purificándose. El alma empieza a purificarse. Y sin embargo, el trigo, ¿cuándo se le entrega? Después, en Shavuot. En la entrega de la Torá. Dije cuando salió de Israel, perdón, acá me dijo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, en Pesaj, viene el conteo del Homer. Al otro día se presenta la gavilla, y esta gavilla es de cebada, alimento de animal. Después, a los 50 días, la gavilla cambia y ahora es de trigo, porque el trigo es para el ser humano. Y acá dice, acá el Zohar está mencionando la importancia. ¿Qué es el trigo? El trigo, en pocas palabras, dice que contiene el alimento como desechos. Lo repito, dice, es decir, el desecho y los procesos importantes de la Torá son el trigo. El desecho y los preceptos importantes son el trigo. Es decir, el desecho vendría siendo la paja y las mazorcas. Sentido literal. ¿Me siguen hasta acá? Y esos hombres no saben absolutamente los misterios de la Torá. ¿Por qué? Porque hay un buen camino trazado, hay un mar de distancias entre el sentido Peshat hasta el nivel Sot. El nivel literal hasta el nivel Sot, que es el secreto, el misterio, hay un mar de distancia y de profundidad. Entonces, es importante comer, sí, la paja, ok, comer la mazorca, pero también es importante comer el trigo. Vamos a ver qué más dice. Dice, es decir, el desecho y los preceptos importantes de la Torah son el trigo, que contiene tanto alimento como desechos. Es decir, cada vez que vamos a una mitzvah en sí, tenemos que ver que tiene una clipá y esa clipá es el desecho. Y lo que contiene dentro es el trigo, que es la parte importante, el fruto. ¿Me siguen hasta acá? Es lo que está explicando el Zohar. Entonces, fíjense, se contiene tanto alimento como desechos. La het y la tet del trigo, que es en hebreo jitá, son el desecho. Se lo voy a presentar aquí. ¿Cómo se escribe trigo? Jitá, con 3 letras. Het, tet, hei. Escuche lo que sigue, que es importante. Y se lo sigo diciendo, dice, es decir, el desecho y los preceptos importantes de la Torah son el trigo. Trigo es jitá. Dice que contiene tanto alimento como desechos. La het y la tet del trigo, en hebreo es jitat, dice son el desecho. Estas 2 primeras letras, het y tet, dice son el desecho. ¿Qué es lo importante de ahí? El trigo, que es la hei. ¿Qué representa la hei? La biná. La biná, acuérdense, la biná, el entendimiento es muy importante.
Dice, y la Hei es lo bueno. La Hei es lo bueno, ¿ok? Este es el secreto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Escuche, las personas que saben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal son aquellas que están capacitadas para comer del árbol de la vida. No puedes comer del árbol de la vida si primero no masticas el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, si tú sigues un precepto así, a rajatabla, de forma literal, solamente te estás tragando el desecho porque no estás entendiendo absolutamente nada de lo que está detrás de ese precepto importante. Y dice que la Hei es lo bueno, haciendo referencia a Binah. Dice, este es el secreto entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal, como dijeron los sabios, que el árbol del conocimiento del bien y del mal era el trigo. Fíjense, importante lo que viene. Y de manera, y de forma de proyección de cómo se escriben las letras a nivel pictográfico, nos da otra enseñanza de lo que te estoy enseñando, valga la redundancia en esta enseñanza. O bien viene afirmando lo que te estoy diciendo y lo que dice el Zohar. Fíjense, la primera letra que tienes ahí es la Het. Después tienes Tet. Y después tienes Hei. Ahí pictográficamente tenemos Het, Tet y Hei. Het es separación, cerca. ¿Sí? ¿Todos acá? Tet es canasto, vasija. ¿Ok? Y Hei es revelación. Ahora escucha cómo diré el texto. El secreto de la palabra trigo vendría siendo separar del canasto la revelación. Separar del canasto la Binah, el entendimiento. ¿Qué es el canasto? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿De la paja y la mazorca? ¿Es en referencia a qué? Estamos hablando del texto de la Torá. Entonces lo que está diciendo aquí es separar del canasto, es decir, separar del canasto que es del texto de la Torá, lo importante, lo bueno, la revelación, la Binah, porque si no, no te serviría de nada tener en tu mano la Torá y recitarla inclusive. Si no entiendes el secreto, lo que está escondido. ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántas personas no se han peleado con ustedes porque dicen el famoso, a ver, enséñame dónde está escrito? Y si no está escrito, entonces es del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No te dicen eso? A ver, ¿dónde está escrito? Y tú se las puedes referir a ellos porque, por ejemplo, domingo no está escrito en la Biblia. En el Tanaj no vas a encontrar domingo. O sea, si en el Nuevo Testamento no encuentras domingo, pues mucho menos en el Tanaj y mucho menos en la Torá. Y alguien dirá en Hechos capítulo 8 dice que los apóstoles se reunían el primer día de la semana. ¿Y qué no el primer día de la semana es domingo? No, pero el texto original no dice el primer día de la semana. Dice el original griego, miatón, sabatón, primero de los sábados. No existe. Entonces, ¿por qué guardas domingo? Por ejemplo. O sea, lo puedes guardar sábado, puedes guardar el día que tú quieres. La idea es que vayas a los niveles poderosos que guardan el secreto, el misterio, el Sod. ¿Me siguen acá? Entonces, ¿qué dice el Zohar? Debes de comer el texto literal, pero tienes que avanzar en los demás niveles de interpretación. Después de Peshat, ¿qué tenemos? Remes. ¿Qué significa remes? Alusión. Después del remes tenemos Derash. ¿Qué significa? La parábola, la metáfora. Y después de Derash tenemos el Sod, que es el secreto. Y después del Sod tenemos Sod de Sod, secreto de los secretos. Ese ahí ya es muy profundo. Es decir, si tú estás basando tu idea, por favor te lo digo con mucho respeto y con mucho amor, ¿estás basando tu fe en la Biblia? Eso está muy bien, ¿sí o no? Sí.
Si tú basas tu fe en la Biblia, pero no sabes interpretar el texto bíblico, vana sería tu fe. Porque entonces tu fe no tendría sustento, fundamento. Pastores, teólogos, sacerdotes, curas, brujos, basan hasta los brujos, basan su fe en la Biblia. Pero resulta que solamente lo basan en el nivel literal y no conocen ni siquiera los niveles de interpretación. Entonces su fe no tiene fundamentos fuertes. Cada vez que lo vayan a visitar los amigos testigos de Jehová, que son muy imprudentes, insistentes, imprudentes y todo, dígales, por favor, cuando sepas manejar, dominar los 4 niveles al menos de interpretación, ya no le vamos a poder poner los 5, vamos a ser buenos, los 4 niveles, regresas y hablamos. Porque si no es pérdida de tiempo, gastar saliva. ¿Me siguen acá? ¿Y qué está diciendo el Zohar? Estos hombres que se creen sabios no saben absolutamente nada porque no conocen los misterios de la Torah. En pocas palabras está dando la alusión que están violando a la Virgen de Israel, que es la propia Torah. No sé si hay alguna pregunta hasta acá ahí en el público, si la quieren hacer de una vez. Vamos aclarando las cosas porque lo que viene es más fuerte. Esta es la segunda parte de la parashá de hace un año. Ya más o menos había comentado algo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo ven? Está claro, pero ¿por qué nos cerramos? ¿Por qué, amados que nos están viendo del otro lado, por qué se cierran a escuchar cosas nuevas y porque no las han escuchado piensas que son malas? ¿No crees que debe ser un alto y tomar un tiempo y pensar, todo lo que sé será todo lo absoluto? Y si todo lo que sabes es todo lo absoluto, pues te felicito porque eres Dios. Nosotros que estamos avanzando en conocimiento siempre decimos que no sabemos absolutamente nada, porque cada vez que conozco más misterios reconozco que entonces sé muy poquito porque son muchos misterios. Me llevaría toda esta vida y la otra, si es posible, para poder entender siquiera muchos misterios. Reconocemos solamente y conocemos la gota del inmenso océano que desconocemos. Entonces, no sé, ya pregunta aquí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Hay pregunta en el...? Bueno, mi esposa no. Miren lo que sigue entonces. Vayan apuntando sus preguntas, que sean con mucho respeto, porque ellos creen que soy duro para estar diciendo esas cosas, o estoy siendo claro, ¿no? Pero lo estoy hablando con mucho respeto y con mucho amor. Ahora, si tú quieres quedarte con tu conocimiento, está muy bien, pero no critiques y no juzgues a alguien que no piensa como tú y que no sabe lo que tú sabes porque conoce otras cosas, y no lo sacrifiques, no lo satanices, simplemente porque no concuerdan con tu propio pensamiento. Pero fíjate lo que va a decir el Zohar a continuación. Dice que aquellos que conocen solamente la superficie o la interpretación revelada de la Torah, es decir, lo literal, no saben nada de sus misterios. Fíjate lo que dice el Zohar. Son pobres en conocimiento. Eso lo dice Rabbi Ashlag en su comentario, en su prefacio, en su sinopsis antes de iniciar cada capítulo del Zohar. Dice Rabbi Ashlag: son pobres en conocimiento y se les menciona como cabalgando sobre un burro. Y ahí viene lo fuerte, ahí viene lo delicado. Repito, dice, son pobres en conocimiento, es decir, los que estudian solamente el sentido literal y no conocen el nivel Sod, no conocen los misterios. Ahora quiero recalcar que aquel que conoce los misterios y el Sod y no está haciendo tikkun en su alma, pues es igual. De nada le sirve. Yo estoy hablando de personas que en realidad tienen
la humildad de reconocer que son absolutamente ignorantes como yo, pero que cada día está dispuesto a aprender más y más y seguir siendo todavía humilde. Y verse reflejado también en mi comportamiento. Pero dice Rabbi Ashlach, son pobres en conocimiento y se les menciona como cabalgando sobre un burro. ¿A qué les suena esto? ¿Quién cabalgó en un burro? De acuerdo a una profecía. Bueno, Bilán traía una burra. Pero ¿quién cabalgó en un burro? Según una profecía de Zacarías 9:9. Jesús. Vamos a entender, fíjese cómo es, yo no estoy diciendo nada, estoy aludiendo, vamos a estudiar esto poderoso. Dice, estos que no conocen los misterios son pobres en conocimiento, dice, y se les menciona como cabalgando sobre un burro. Vamos a ver lo que dice el Zohar, verso 4, y dice así: no es la costumbre del rey y la matrona cabalgar o montar un burro. Burro en hebreo se dice jamor. Dice, es decir, dice el Zohar, la comprensión, entendimiento literal, que viene siendo Homer. Homer viene siendo la parte física, la materia, lo material. Lo material está comparado aquí, de acuerdo al Zohar, con el sentido literal del texto. ¿Siguen acá o no? Entonces dice que no es costumbre del rey. ¿Quién es el rey? El rey es Serampín, el rey, el Boreolán, que viene a hacer acoplamiento ¿con quién? Con la matrona. ¿Quién es la matrona? Malhut. Dice, no es costumbre de ellos, son que realeza, un rey es una realeza, dice, cabalgar en un burro, que es jamor. Es decir, la comprensión, el entendimiento literal, que en hebreo es Homer, o sea, lo material de la Torá, que es el trigo y el árbol del conocimiento del bien y del mal, como se mencionó. Fíjense, en cambio, montan en caballos, y ese es el secreto de los misterios de la Torá. El que monta en un caballo es aquel que conoce los misterios de la Torá. Entonces, ¿qué pasa con Zacarías 9:9? Vamos a entenderlo ahorita. Y dice aquí el texto del Zohar, este es el significado de para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación. Habacuc 3:8. Habacuc 3:8 dice, y aquí el Zohar lo toma como su sustento, dice para que cabalgues sobre tus caballos de salvación. Es decir, que el caballo está referido a la salvación, ¿no? Fíjense. Por ello, no hay lugar para plebeyos y siervos, que es metat, es decir, Metatrón, llamado plebeyo y siervo, que suele montar en un burro. Metatrón tiene una gematría de 314, pero Shaddai tiene la misma gematría de 314. ¿Qué te estoy diciendo aquí? La bipolaridad, la dualidad. Tenemos aquí la palma de mi mano y acá sería el en vez de mi mano, ¿no? Pero sin embargo, es la misma mano. Es decir, tengo la palma de mi mano y acá tendría la parte opuesta de mi mano. La oposición no es otra cosa que la parte opuesta, pero es una misma mano. Metatrón tiene 314, ve la parashá de hace 2 años, y Shaddai igual a 314. Ahora escuchen lo que viene. Entonces, Metatrón tiene un aspecto negativo y el aspecto positivo sería el Shaddai, para que me entiendan, ¿no? Metatrón rige la parte de izquierda, ¿no? De Geburah. Es la parte negativa, pero es parte de una sola cosa. Pero dice entonces que la Geburah de alguna manera monta en burro, monta en un asno, monta en un ¿qué? En un jamor. ¿Sí? ¿Me están entendiendo?
Pero fíjate, lo que viene a continuación. Es por esto que se dice de Mashiach. Cuando Israel no tenga mérito, one more time, escúchelo a ver si lo agarra. Cuando Israel no tenga mérito, dice humilde, que es Aní, y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Hay dos posturas para la venida del Mesías de acuerdo al pueblo judío. Una es que cuando Israel no tenga méritos, que esté comiendo una y otra vez pan de la vergüenza, el Mesías se va a presentar en un asno. ¿Por qué? Porque representa que Israel, ese es su nivel de conciencia inferior, que no ha entendido absolutamente nada. ¿Ok? Eso es lo que dice Zacarías 9:9. No que el Mesías va a venir montado en un burro, que esa sería la señal. Si es la señal, ya se cumplió la venida del Mesías. Y entonces tenemos tantos problemas con el texto del Nuevo Testamento que dice que pues Jesús fue a mandar a pedir un burro, dos, no, tráigamelo, y entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Por cierto, mal redactado, porque entra, fíjate, están celebrando, fíjate, el Pesaj, y de momento entra triunfante con palmas, el pueblo lo estaba recibiendo, ¿no? Y palmas tiene que ver con Sukkot. Entonces tenemos ahí un grave problema. Pero la idea aquí, escuchen, repito, es por esto que se dice del Mashiach, cuando Israel no tenga méritos, entonces dice humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino o hijo de asna, ¿no? Lo que dice el texto del Nuevo Testamento. Porque Aní representa las órdenes de la Mishnah. Aní, es decir, yo, representa las órdenes de la Mishnah, que es Erubín, Nidá y Levamot, cuyas iniciales forman Aní, que es pobre. El resto de las órdenes de la Mishnah están comprendidas en estas. Fíjense, lo que sigue. Lo cual indica que mientras uno no conoce los misterios de la Torá, sino solo la Torá revelada, es decir, solo la Torá que está escrita ahí, revelado escrito ahí, uno es pobre en conocimiento y monta sobre un asno, que es el aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El santo bendito sea él, no es considerado un rey hasta que cabalga en su caballo, que es la congregación de Israel. Cuando el templo esté levantado, que es una alusión metafísica, metafórica al cuerpo esté levantado, entonces es la llegada del Mesías de Israel en caballo y representa salvación. ¿Me siguen acá? A ver qué más les traigo. Es decir, otra perspectiva. Montar sobre un asno, es decir, es montar también sobre lo material, sobre la materia. El que monta un asno también representa que está dominando la parte material. No es al contrario, que el burro lo monte a él, porque la materia está dominando al alma, sino que el jinete monte a la materia y la pueda ¿y cómo empieza uno a salir del desequilibrio, de la pobreza, de la falta de conocimiento, o en pocas palabras, de la ignorancia? Por montar el burro. Pero no te quedes para montar solamente el burro, sino que siga avanzando para que tus méritos sean elevados y se te dé ahora un caballo en lugar de burro. El que domina la materia, entonces va a dominar todas las dimensiones. Escucha, si lo puedo aquí, si lo creo aquí, escucha, si lo creo aquí, lo puedo acá. Si lo creo aquí, lo puedo acá.
¿Me entendió? Nuestra fe no debe de basarse en lo literal, porque si yo digo mi fe es completamente absoluta y completamente poderosa, pero si la entiendo solamente en el sentido de lo literal, simplemente soy pobre, estoy montando sobre un burro, pero ese que monta un burro se cree una maravilla, porque dice que conoce todos los textos de la Biblia, ¿no? Te saca versículos por acá, no saben ni qué significan, pero te le saca por aquí, por allá. Sino uno que es humilde y dice, no tengo méritos. Entonces yo la pregunta que les haría, si llega el Mashiach, que todos entendemos que el Mashiach es la dimensión del alma superior a nosotros y baja, ¿cómo le gustaría que viniera? Manifestado en un burro, montado en un burro, que es falta de méritos, o bien con méritos superiores, ¿no? Con una conciencia súper elevada. Creo que es eso, ¿no? Y bueno, no sé si haya preguntas. No quiero decirle lo que sigue porque creo que lo lastimaría un poco más. Pero es algo muy poderoso, muy poderoso. Hay un texto en el Talmud que pues muchas personas cristianas lo toman porque dice que el propio Talmud menciona sobre esta profecía que va a venir el Mesías montado en un burro, y lo toman como una referencia que el propio judaísmo dice que esta señal es cuando viene el Mesías, pero es que no leen todo el texto. En realidad dice que si Israel no tiene méritos, el Mesías se va a presentar así. ¿Por qué? Porque el Mesías simplemente es un reflejo de tu propia conciencia. Y de acuerdo al reflejo de tu propia conciencia se va a manifestar el Mesías a ti. El Mesías no tiene que ver con un hombre. El Mesías tiene que ver con una esencia que está dentro de ti y viene de acuerdo cuando la activas. Así que algunos pueden esperar otros 2000 años para que vuelva a regresar según ellos. El judaísmo podrá esperar no sé cuántos años para que venga por primera vez, o algunos que están elevando su conciencia pueden recibir hoy al Mesías y vivir su tiempo y su era mesiánica en cuanto ellos elevan su conciencia. Si lo creo aquí, lo puedo acá. Bueno, pues esto que quería entregarles hoy en pocas palabras, y no sé si haya preguntas. Adelante, si hay preguntas. Si hay preguntas, a ver. Me nace la curiosidad, por ejemplo, antes de yo llegar acá, Sí. no sabía nada de religión, de la católica, era católico, pero pues, no estudiaba tanto la Biblia. Claro. Pero sí me llegaba a nacer en un momento leer la Biblia y Ok. empezar a involucrarme, ¿no? Sí, analizarla, ¿no? Pero si yo no lo conozco a usted, pues ahí me quedo, ¿no? Sigo leyendo la Biblia y no entiendo, o sea, no es fácil comprenderla. Sin embargo, ahí basabas tu... Pero pues leo y no comprendo. Exacto. Y aunque dices que tú lo leías y en el sentido literal no lo entendías también. Entonces ahí es mi curiosidad. Entonces, ¿cuántos hay así y que siguen y cómo les puede llegar ahí la luz para acercarse, por ejemplo, acá, a donde estamos? ¿Cómo les puede llegar la luz? Es que el trabajo nace dentro de su alma. El alma está gritando, pero muchas veces nosotros la callamos.
Me preguntaron el fin de semana, entonces, ¿ustedes no son cristianos? No, pues por supuesto que no. ¿Qué son? Ya le dije que somos nosotros estudiantes de Cábala, ¿no? Estudiamos la profundidad del texto de la Torá, secretos del universo y los secretos del alma. Dice, muy bien. Dice, ¿y ustedes evangelizan? Digo, nosotros no evangelizamos, porque la luz la tiene que buscar el alma. Ese es el trabajo. Porque los que evangelizan, ¿qué les ofrecen? Les ofrecen simplemente comer pan de la vergüenza. Cree que alguien ya hizo todo por ti, pagó todo por ti, no tienes que hacer absolutamente nada, eres salvo. La persona se va creyendo que es salva. Y digo, un pensamiento positivo está muy bien, ¿no? Porque lo hace vivir quizás, pero no sabe, no conoce ni lo que es la salvación, y esa persona le echaron a perder el ticún que tiene que hacer, el nivel de corrección que tiene que hacer en esta dimensión. Porque alguien le dijo que era salvo, sin méritos, sin nada. Y acá dice el Zohar, hay que tener méritos. Entonces, por eso, el Evangelio resulta algo muy romántico. Pero yo le dije a la persona que me estaba preguntando, si yo quiero invitar a alguien a la luz, lo primero que le tengo que decir, trabajo constante en tu persona. Y las personas no quieren trabajar en ellas mismas, quieren resultados fáciles. Como por ejemplo, pues que alguien les diga que ya pagó todo por ellos. Te corté la pregunta, perdón. No, es sobre lo mismo. Pero eso es lo que a mí me llama la atención. Cómo el alma puede hacer que el cuerpo despierte y sí busque hacia alguien que le pueda ayudar a aclarar más, ¿no? Lo que está leyendo. Claro. Por eso cada uno en esta dimensión necesita un guía. Muchos guías a nivel material, es un maestro que tú puedes, pero hay personas que se conectan con guías espirituales, también es muy importante. La idea es activar el maestro que tienes interno dentro de ti, ¿no? Entonces sí. Por ejemplo, estaba yo escuchando el caso de una vidente que es muy fuerte en la cuestión de la videncia y que dice que pues no podía descansar porque estaba muy activa, se le presentaban pues muchas almas, ¿no? Del otro lado. Y entonces se acercó a un maestro de Cábala. Entonces el maestro de Cábala le dijo, pues ¿qué texto le doy? Esta persona está muy fuerte en la mediunidad, pero no conoce mucho de Cábala. Pues le voy a dar unos libros que hablen de narraciones de Cábala, pero que no use conceptos muy fuertes o profundos para que ella le pueda entender. Entonces que le dio tres textos de un Rebbe, o 4 textos de un Rebbe, donde cada libro trae la portada del Rebbe, la foto, perdón, del Rebbe, y dice que cuando le entregó a la vidente esos libros, dijo, este es el viejo. Y le dijo, ¿cuál viejo? Y dice, sí, dice, este viejo, dice, cada tarde viene a mi casa y se sienta en el sillón y me dice que estudie yo la profundidad de la Cábala. Imagínate. Entonces, por eso es muy importante que todos activemos el estado de la intuición, porque ahí vamos a, de alguna manera, a permear toda la dimensión de nuestra alma superior para que nos dé la luz suficiente y poder trascender a esta dimensión física. Yo necesito trascender, no sé ustedes, ¿verdad? Pero eso es increíble, ¿no? No me acuerdo del Rebbe, qué Rebbe era, pero sí es impresionante, ¿no? Cómo suceden las cosas. Estamos hablando de este tiempo, este momento. Voy por mis lentes. Hacia adelante, esposa mía. Bueno, yo pienso que el hermano René tiene esa preocupación de que, bueno, dice, yo a lo mejor, yo ya estoy caminando hacia la luz, pero yo pienso que se preocupa uno a lo mejor por su familia, por sus amistades, y ¿cómo podríamos hacerle? Yo siento que nosotros, o todos los que estamos aquí, no es una casualidad.
que estemos acá. De hecho, todas las almas, Todas. no es una casualidad que estén acá, Exactamente. Sino en que esta también dimensión física. Pienso que el hermano René llegó acá también no por una casualidad, sino que esto ya estaba, pero o todos tenemos, ¿cómo se que es? La luz es para todos, pero no todos la queremos. A lo mejor nuestra alma, que estamos acá, es porque estábamos en esa, seguimos en esa, nuestra alma sigue en esa búsqueda de no quedarnos nada más en lo que nos enseñaron, en nuestras costumbres y que nos han dado nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, de la familia, y que nuestra misma alma ha buscado o ha anhelado regresar hacia la luz, y es lo que nos está trayendo Ahora, sí, a esta búsqueda. ahora la luz, el propósito es atraer a todas sus chispas divinas que son las almas. El detalle está que nos llegan de dos maneras y de dos formas la luz. La principal, la más hermosa, es a través de la bondad. Es decir, tú buscas trascender, elevar tu conciencia simplemente por amor, porque necesitas llenar ese hueco. Y la segunda, que no les conviene, es el dolor, ¿no? Es presentarse la luz a través de que una persona se acerque a la luz. ¿Por qué? Porque o bien esté enferma en una cama, desahuciado, desahuciada, o cursando diferentes adversidades para que pueda esa persona, esa alma acercarse a la luz. Pues, ¿cuál preferiría? Si estás hoy en este lugar del otro lado de la pantalla y es tu primera vez o son tus primeras veces que escuchas esto y no te has decidido en dar el paso, actívate, dalo. Que escucha su alma. Sí, porque que escuche su alma. Muchas veces, pues, cuando somos niños, venimos con esa inercia, ¿no? Claro, Los abuelos, a los padres a los hijos. Y así es. vas a seguir, Así es. vas a seguir. Lo que yo te enseñé vas a transmitirlo por generaciones, ¿no? Pero habemos algunos que nos atacan estas preguntas, ¿no? Claro, ¿Para qué estoy aquí? claro. Y en mi caso me daba miedo pensar eso, ¿no? Pero también ¿Pero por qué te daba miedo pensar? ¿Porque pensabas que le fallabas a Dios, a tus padres? me daba miedo hacerme esas preguntas y no tener una respuesta. Ah, ok. Sí, porque yo decía, bueno, y cuando yo muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero yo no podía hacer esas preguntas porque pues eran católicos y pues, no sé, si yo hablaba así, Son preguntas que iban quizás en contra de la fe, ¿no? Que tú practicabas. cuando dije, sí, ya estoy aquí, pues así me dejo, pero siempre tenía esa Ese gusanito, ¿no? Esa duda. Entonces, llegar aquí, al igual que mi esposa, no fue una casualidad. Claro. Y hoy mira, lo que estamos por eso tenemos hoy, se los digo, mayor responsabilidad. Porque si supuestamente estamos sujetos a montar un caballo, ¿no? Estamos más demandados a hacer luz a las naciones. Voy por las preguntas acá. Cali García, y los saludos. Shabbat Shalom también para ti. María de Lourdes, muchas gracias. Bendiciones también a ustedes. Anderson Martín, gracias. Marlene Méndez, igual, Shabbat Shalom. Tibisay Uzcategui, gracias. Shabbat Shalom también hasta tu casa, tus hijos, tu familia, hasta allá. Baruch Hashem. Juan Manuel Ramírez, desde San Luis Potosí, muchas gracias. Luis Cabezas, Shalom. Qué bueno que estás ahí, Luis. Andrés Terranova, Shalom desde Bogotá, Colombia. Gracias. Luis Cabezas, por cierto, está en Costa Rica. Anderson Martins, gracias por tu aportación financiera, me da mucho gusto. Grandes enseñanzas, teniendo en PDF el Zohar y que lo explique. Sí, muchas gracias. Se me hace muy práctico. Yeshua cabalgó, pues sí, ya lo acabamos de explicar. Ángel Polanco, ahora entiendo por qué Pablo dice en Corintios que no pondrás bozal al güey que trilla. No es porque se preocupe por los güeyes, lo escribió por nosotros. José 27, bendiciones para todos, familia Shabbat Shalom. Una pregunta, ¿cómo puedo entender Geburá? Porque si los mandamientos son esclavitud, entonces no debería ser no debería de haber límites. Lo que pasa es que otra vez estamos anulando la unidad que tiene la dualidad. A ver, la esencia de la dualidad es la unidad, ¿no? No es que sean dos cosas. ¿Me siguen?
es que es una cosa. El ejemplo de la mano. No es que tenga acá dos partes de mi mano. No, es una misma mano con dos perspectivas. Pero sin embargo sigue siendo la misma. Es decir, es que acá me está diciendo la pregunta puntual. Dice, entonces, ¿cómo puedo entender la Geburá? Porque si los mandamientos son esclavitud, entonces no debería haber límites. No. La Geburá precisamente es para poner límites para aquel que no es maduro y que no se sabe poner límites a sí mismo. Entonces, los maduros son para los niños, hablando a nivel espiritual. La bondad sería, en este caso, para las personas ya que están trabajando en ellas. Además, Gesed y Geburá es unificada, sería la unión de Tiferet. Es decir, Tiferet es la persona que ha dominado sus principios básicos emocionales, su psique. Y si dominas la psique, es que bajaste la luz de acá arriba del cerebro, ¿me entiendes? Del intelecto divino. Entonces, una cosa no te lleva a otra cosa. La Geburá existe para traer límite de la propia bondad, ¿no? Pero si queremos equilibrarlo, sería la parte intermedia. En pocas palabras, por eso, repito, para que quede entendido, si la persona que hace una mitzvah y la hace a rajatabla, yo no digo que está mal, yo digo que está bien, porque eso lo está cuidando de no caer, está perfecto. Exactamente, porque no tiene todavía la madurez de ponerse límites a él mismo. Entonces el mandamiento es precisamente, ¿para qué? Para que ese mandamiento me cuide o cuide mi libertad. Es decir, no es que la persona que guarde mandamientos es que no sea libre, es que es una persona libre, pero necesita el respaldo de la Geburá, que es el mandamiento, para que no se pierda. ¿Me siguen aquí? Entonces, lo importante del mandamiento es el trigo, que ya entendimos que es lo bueno. Separar del canasto la biná, el entendimiento. Porque si yo no lo separo, el entendimiento dentro de ese canasto significa una biná que no está completamente reestructurada. Entonces, la biná tiene que estar completamente estructurada de acuerdo a la luz de los intelectos divinos. Así que es importante guardar los misbot, sí, pero es más importante guardar o saber por qué los guardas, para qué los guardas. Voy a decir algo que les va a volar todavía la cabeza, por eso les digo que se metan a Patreon, que estudien con nosotros, porque normalmente hablo cosas que no hablo abiertamente al público, no porque esconda nada, sino porque a veces no hay vasija de recepción. Yo podría comer camarón, por ejemplo, mariscos, y no me pasa absolutamente nada. Hay alguien que para esa persona es mortal, ¿por qué? Porque así está escrito en la Torah, así lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Lo dice ahí, perfecto. Hay personas que lo pueden hacer aunque esté escrito porque ellos trascendieron a ese mandato, pero ellos se ponen límites de no comer siempre eso porque saben que les va a afectar. ¿Me siguen acá? Es, por ejemplo, un borracho, una persona que sale del vicio y que va a AA, esa persona tiene que estar declarando todos los días, soy alcohólico. Un día a la vez. Es el programa, yo no conozco el programa de AA, pero así es, así lo he escuchado. ¿Qué está diciendo prácticamente? Que esa persona no es libre, porque siempre se declara alcohólica. La cábala funciona de manera diferente. La cábala te enseña a dominar esa parte de desequilibrio, esa debilidad. Por lo cual, una persona que sale del vicio tiene que ir constantemente. ¿Cuál es la mitzvah de un alcohólico de AA? Ir todos los días a declararse alcohólico un día a la vez y recibir el apoyo, porque esa es la fuerza que le da para no volver a caer. Ahora, la diferencia que eso sería la mitzvah, para que más o menos haga la metáfora. La diferencia de ya no ir y decir,
¿verdad? Soy alcohólico todos los días, sino soy libre, es porque esa persona domina el alcohol. No importa que le pongan a una botella, no importa que le pongan toda una estancia de vinos y licores. Para él no le hace mella, ¿por qué? Porque él es libre verdaderamente. Y todo lo que el Hijo liberare será libre de verdad. Lo estoy parafraseando. ¿Cuál es el Hijo? El dad, el conocimiento. ¿Qué más? A ver, otra pregunta. Cuando Pablo hablaba, por ejemplo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, ¿era la conciencia de lo que hablaba? Exactamente, así es. La conciencia crística, ¿no? Que en otras ramas de espiritualidad se les conoce. Marcos Urrieta, ¿cuáles serían específicamente los méritos que Israel tenga que tener? Shalom. Méritos. Dejar de comer pan de la vergüenza. Si yo dejo de comer pan de la vergüenza, es decir, si yo vivo del mérito de alguien más, estoy comiendo pan de la vergüenza. ¿Qué es el mérito? Tratar de corregir todo mi parte negativa. Todos sabemos qué parte negativa tenemos. Todos. Eufórico, iracundo, qué sé yo. Todos tenemos un desequilibrio. Ahora, muchas veces la persona no sabe cómo tratar ese desequilibrio. Por eso está el estudio del árbol de la vida, para que entiendas en qué parte estás desequilibrada, cuál es la energía en esa dimensión específicamente de tus midot, y entonces puedas trabajar en ello. Eso es hacer méritos. Estudiar los secretos de la Torah es un gran mérito. Puedes integrarte al estudio del Zohar, es un gran mérito, porque te va dando el concepto de lo que está escondido. ¿Para qué? Para que lo extraigas y recibas esa luz, para que trabajes siempre, siempre en ti. Méritos es tratar de mejorar siempre, cada día. ¿Ok? Diana Franceli Cataño, saludos desde Colombia. Entonces, ¿puede existir dos mundos paralelos? La mesiánica y la tercera dimensión. Bueno, acá creo que se está confundiendo. Existen dos mundos paralelos, por supuesto, lo material y lo espiritual, ¿no? A lo mejor está haciendo referencia que lo espiritual sería la conciencia mesiánica y lo material, la tercera dimensión. Ok, además, ¿cómo se crea la creación? ¿Cómo se realiza la creación? ¿Con qué letra? Con la Bet. Fíjate, y la Bet vale 2, Bereshit. La letra Bet vale 2, es decir, 2 dimensiones. Pero Bet, este mundo se hizo con Berajá, porque es la palabra Bet, así inicia bendición, Berajat. Pero también la Bet es para Bat, que es hija. La hija en referencia a la dimensión de Malhut. Pero también la letra Bet hace referencia a Binah, a entendimiento. Así que este mundo, aunque se hizo con las dos doble dimensión, es para poder tener el entendimiento de separar estas dos dimensiones y que saben que esas dos trabajan a través o proyectadas a través de una sola dimensión, que es la unidad completa. Anderson Martín dice, por eso el Mecubal debe despertar conciencia. Así es, claro. Gracias, Polanco, desde Texas. Carlos Manuel Merino Escobar, desde San Juan, Argentina. Abrazos hasta Argentina. Ya entendí, maestro, dice, entonces sería poner límites conscientes, es decir, no porque no puedo hacer algo, sino porque yo decidí no hacerlo. Así es. Guaitimeto Chalón desde Venezuela. Abrazos. ¿Queda claro? A ver, me voy a Facebook, Amada, mi teléfono. ¿No hay nada? A ver, métete tú mi teléfono o pásamelo. Todos, de veras, no hay preguntas, ya no vamos a ir temprano, ¿eh? ¿O se espantaron con lo que acabo de decir? No. ¿De veras? Yo lo veo con cara de espantados. ¿Espantados de hambre o qué? A cara de hambre. Bueno, pues a lo mejor sí, mi hijo ya tiene cara de hambre. Bueno, a ver, acá dice todos. Ay, perdón. A ver. Juan Carlos Cordero Sánchez, perdón. Gracias. Desde Islas Caimán. Wow. Andrés Cuneo. Ricas bendiciones. Shabbat Shalom. Desde Chile.
Se agradece su enseñanza, muchas gracias. Argüello Shin, Shabbat Shalom, gracias. Hasta Argentina igual. Leticia García, Shabbat Shalom también. Ruth Regis, creo que nos ve en Veracruz. ¿Qué tal está ya el calor? Leticia García, dígalo en Shalom. Dígalo en paz, ok. Dice, cuando logramos elevar la conciencia podemos salir de la dualidad y conectarnos al árbol de la vida que representa el Mashiach. Así es. Perfecto, muy bien, Andrés Cuneo. Y bueno, es todo, no creo que no hay más preguntas porque está solamente compartido limitado aquí. ¿Nada más? ¿En serio? Mariana. ¿Cómo discernir los mandamientos? No, es que lo que está escrito, escúchenme bien esto, lo que está escrito en la Torah, nada es literal. Lo literal representa el nivel de revelación. Es decir, para que me entiendan, ¿por qué el nivel de revelación? Porque es un lenguaje a nivel humano, para que lo entienda el humano. Pero no es para que lo entienda el humano solamente, sino para que lo entienda la esencia que comprende ese cuerpo humano que es el alma. Entonces, nada en la Torah es literal. La literalidad representa solamente el 1%, se los he dicho. Lo literal es la materia. No, una cosa es lo material, que es el 1%. Entonces, todo está enfocado a ir tras bambalinas, a discernir el trabajo de lo que está escondido. ¿Y qué herramienta necesito? Precisamente la cábala. La cábala es una herramienta para poder extraer todo lo que está escondido. Y eso va a ayudar a mi alma. Entonces, nada es literal. Pero de primera mano, el texto literal o un mandamiento que lo lees en literal es para cuidarte, ¿no? Y que tu alma de alguna manera no se vuelva a contaminar. Pero no te debes de quedar ahí, sino tienes que trascender. Por eso la pregunta sería, si yo estoy haciendo algo por temor, por miedo a que me pase algo, estamos completamente errados. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué guardo esto? ¿Por qué guardo lo que guardo? ¿No? ¿Por qué lo hago? Tenemos que ir siempre al fundamento. Entonces, yo vivo feliz, vivo completamente en libertad, porque he trascendido. Y creo que soy inmensamente feliz. Todos los días digo, qué feliz soy. Y le digo a mi esposa, qué felices somos. ¿Verdad? Entonces, ahora, pregúnteme, ¿no tengo problemas? ¿Adversidades? Sí. Pero igual soy feliz y simplemente esas adversidades se transforman por la irradiación de la felicidad y el shalom, ¿no? Entonces, pues es lo que quería entregarles. Yo me voy, nos vemos más tarde. Si no hay más preguntas, nos vemos por la tarde. Tenemos un Shen número 59. Es volverse a conectar al cordón umbilical. Si nosotros estamos en aspectos negativos constantes, es porque hemos creado un cortocircuito y de alguna manera el cordón umbilical que nos une a la chispa divina, a la fuente de luz divina, ha sido bloqueada. Bueno, este nombre que vamos a estudiar al rato es activar el cordón umbilical y va a ver lo bonito que es esta explicación. Así que nos vemos más tarde. No me despido y pues a todo el mundo le deseamos un fuerte Shabbat Tov. 1, 2, 3. Y aplauso y América Latina.
a México, a toda América Latina, y donde esté todavía el sol, el día, todavía es Shabbat, y a eso les decimos, antes de decirles, repite esto, si lo creo aquí, lo puedo acá. El estudioso entendió, si lo creo aquí, lo puedo acá. Shabbat Shalom, nos vemos.